¿Qué es esto, Nelly? Te estás volviendo a meter estas drogas, ¿verdad? Corazón, no son drogas. Es mi medicamento para bajar de peso. Lo dejé de tomar durante el embarazo. Anel, por favor, no me trates como si fuera un tarado. Ya te expliqué qué era. ¿A poco crees que bajé de peso por hacer dieta? Mira, ponle el nombre que tú quieras. Para mí, eso es droga. Anel, quedamos en que íbamos a estar limpios tú y yo. Yo dejé de tomar, por favor, por el bebé. Y tú a cualquier provocación te vuelves a meter esas pastillas. Mi amor, solo me las voy a tomar hasta la boda. Quiero lucir mi vestido. ¿Puedo ver a Nina? Tenemos que hablar antes de que pases. Ay, me estás asustando, Yuka. Ahora sí. ¿Qué pasó? Nina vino a la casa solamente a despedirse de la gente que quiere y marcharse en paz. ¿Se está muriendo? ¿Y no hay nada que se pueda hacer? ¿Se nos va a ir así, sin más? Los médicos ya intentaron todo. Y ella dice que ya está cansada, Claudia. Que ya se quiere ir. Por último, tener presente que el principio de la familia se basa en el amor, la educación y la comprensión de los cónyuges, quienes con su ejemplo y lineamientos podrán formar la educación de sus hijos para convertirlos en adultos moralmente sanos y socialmente útiles, tal como es el principio primordial del matrimonio. Tu contrato está a punto de terminar. Vas a querer renovarlo. Yo voy a renovar ese contrato en otras condiciones. Tengo varias ofertas, tengo otras opciones. Sí. Yo creo que aquí la única opción es que lo renueves. Porque si no, no vuelves a poner un pie en ninguna de las RBGs del mundo. Queda claro. Sí, señor, pero yo quiero darle mi punto de vista también. Puedes ir. ¿Has estado muy ocupada? Sí, mucho. Pero también he ido aprendiendo y es que hay días que llego tan cansada que simplemente me acuesto en la cama y me quito la ropa. ¿Y qué prefieres? ¿RBG o Arroyo? Arroyo, 1000 veces. Es que RBG es un nido de ratas, y eso tú lo sabes. En cambio, en Arroyo todavía hay como este misticismo. Hacen discos con cariño. Bueno, pues yo justamente te pedí que nos viéramos porque tengo 2 cantantes que están en RBG, pero no están a gusto. Entonces estoy buscando opciones para ellos. ¿Quiénes son? Gabriel y José José. Lo vieron los ejecutivos de la televisora e hicieron un dictamen. Aunque lo que les voy a decir todavía no es oficial, pero... Ay, ya, don Abel, no le haga de emoción. Cuéntenos. les gustó mucho. Aunque no es un formato nuevo, creen que vale la pena producirlo. ¿Ve? Se los dije, iba a ser un éxito, yo lo sabía. Espera, querida, que no he terminado. Hay una contención. Los ejecutivos le dan luz verde al programa piloto, pero con una pequeña condición. Ajá. Quieren invertir sus papeles. No entiendo. Quieren que la güera sea la titular del programa y que tú sirvas como soporte y edecán. Perdón que entre así. Es que quiero que me aclares una duda que tengo. ¿Tú sabes la razón por la que corrieron a Nora? Nora, tu asistente, la que trabajaba aquí, la que siempre me apoyó, la que hasta hizo mi primer club de fans. Nora hizo manejos inadecuados dentro de la disquera. Eso ocasionó su despido. ¿Por qué lo preguntas? No, porque me enteré por otra persona. Pero pues ahora que veo tu respuesta tan diplomática, me doy cuenta que te convertiste en eso que tanto odiabas de los ejecutivos. A esos a los que nunca tuviste el valor de enfrentarlos. Quizá me di cuenta que los ejecutivos tienen razón. Tienes razón también. Yo por eso me voy con una persona que nunca les ha tenido miedo. Aquí te dejo tu contrato. Cuando una gota de lluvia por tu carita rodó, que dije me ama, y no era... Mi paso por la RBG concluyó cumplidos los 8 años, y habiendo grabado 11 discos con ellos. Sería una etapa que siempre recordaría sin duda. Que una nube lloró y no era...
decir que mi llegada a Arroyo me cambió mucho la perspectiva de mi potencial artístico. Para mí era un honor compartir disquera con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat o Camilo Sesto. No es que los artistas de la RBG no fueran grandes, lo eran. Pero en Arroyo se vivía a diario el hambre por hacer mejores productos que no solo vendieran, sino que inspiraran a nuestro público. Me tienes metido en graves problemas, Gabo. Hasta estoy pensando tirarte al río Tula con un tiro en la cabeza. Pero eso no me quitaría de encima a los familiares del Junior descerebrado ese. Que para colmo de males, el padre es el presidente del Congreso. Pero no saben que el bar es tuyo. A ver, Gabriel, todo se sabe, Gabriel. Todo. ¿En qué mundo vives? Si algo ha impedido que todo esto estalle, es que los médicos no han dado aún con esa sustancia, la que lo dejó así. Pero van a dar con ella. ¿Y qué puedo hacer para arreglarlo? Vas a convencer a María, en caso de que sea necesario, de que se haga responsable de todo, incluso de si hay que ir a dar a la cárcel. Y tú y ella van a estar calladitos, calladitos, calladitos. Besadas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo. Amor, ten mucho cuidado, amor, que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Apenas nos vamos a poner a mano con la gira que vas a hacer por Centroamérica. ¿La gira? ¿Cuál gira? La que te estoy organizando. Ya hablé con los contactos de Manolo en Los Ángeles, con un empresario que se llama Eddie Flores. Te quiere en Centroamérica, ya tengo todo listo. Oye, ¿y no crees que Fanny se va a molestar? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es aparte, corazón. Ya ha ganado mucho contigo, Fanny. ¿Siempre cobra su comisión? Pues sí, porque se la ha ganado, como dices tú. Ella ha hecho mucho por mí. Y yo no he hecho mucho por ti, corazón. Pepe, casi me muero con lo que te pasó en Madrid. ¿Y mi trabajo? He dejado oportunidades de trabajo por estar contigo, por dedicárselo a nuestro hijo. Sí, yo sé, Anel, yo lo sé, y yo también te he apoyado a ti. No te di dinero para que hicieras tu programa piloto, que no me regresaste. ¿Me estás cobrando? No te lo estoy cobrando. Por favor, baja la voz, Anel, está el niño. Nada más te lo estoy recordando. Claro, me quedó clarísimo. Que todos los esfuerzos que hago por ti no los valoras. ¿Qué es esto, Gonzalo? Quiero que me digas qué es esto. Pues eso, ¿no? Lo que son. Quiero que me des una explicación, Gonzalo. No quiero que me mientas. Pues es un favor que me pidió Gabriel. ¿Y tú sabes qué son esas botellas? Un pedido de ron que hice, no tenía dónde guardarlas. Gonzalo, eso es alcohol adulterado. No, pues no sabía. Pues nos podemos meter en un problemón. Te tienes que deshacer de eso, que un chavito casi se muere. No, él no me dijo nada de eso. Pues las tienes que regresar. Alicia. Gonzalo, ¿qué quieres? ¿Qué? Qué lindo programa. Estaba yo esperando a que terminaran todos sus compromisos y juntas en el foro para preguntarles de cuándo acá cierran una gira sin consultarlo antes conmigo. Fanny, por favor. Pensé que eras un músico serio, José, pero me doy cuenta de que no. Sacarme así de la jugada y además hacer que me entere por la televisión Esta me parece la de muy conseguí mal yo. gusto. Y José no sabía nada. Él se acaba de enterar igual que tú. ¿Y entonces qué va a pasar ahora? ¿Anel va a ser tu representante? No es eso, Fanny. Simplemente está pidiendo que le demos la oportunidad de cerrar las cosas que ella consiga.
Mañana a primera hora quiero el contacto de la gira. No, Fanny, no. Esa gira la va a llevar Anel. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya me sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Ya olvidé. Estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor. Vivo enamorado y me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Siempre he pensado que la forma en la que medimos el tiempo no coincide con la forma en la que vivimos su inexorable trajín. ¿Cuánto tiempo son en realidad 5 años si se viven de gira en gira, de disco en disco, de éxito en éxito? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que deseaste a tu mujer, José? Lo que nos unió siempre fue el sexo. Era una compañera sexual impresionante, intensa, entregada, apasionada. Me hacía sentir único. El placer que le podía generar era como un alimento para mi espíritu. Pero ella se descuidó, arruinó su cuerpo. Y para colmo, con esas pastillas, su humor se volvió impredecible. Yo no la deseo como la deseaba antes. Además, Anel se ha vuelto una gastadora compulsiva. El dinero no le dura ni 5 minutos. Yo le insisto en que ahorre, pero no me pela. Esto es una locura, Anel. No podemos seguir gastando de esta manera, por favor. Ay, ¿te la vas a pasar criticándome todo el día? Tenemos una imagen que cuidar, José. Como ella administra todo el dinero que llega, pues no tengo forma de cómo controlarla. Todos los lugares que me rechazaron los conciertos de tu último disco. En ese o en otros lugares hicimos conciertos del disco anterior. ¿Cómo así de repente la gente ya no quiere verme? No, no es eso. Lo que pasa es que les conviene contratar a los José Piratas. Le cobran la 10ª parte, no generan gastos. Los recintos se forran de lana, pues. Esto es muy extraño. ¿Cómo es posible que a la gente le da igual ver al cantante original? ¿Que la disquera no ha dicho nada? Esa es una buena pregunta. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.